Declaración institucional sobre el apoyo a los funcionarios de prisiones. Hoy se hace especialmente necesario que mostremos un respaldo unánime a nuestros funcionarios y trabajadores de prisiones que día a día trabajan en condiciones durísimas para mantener la seguridad y el orden en nuestras instituciones penitenciarias. Con pesar y dolor, lamentamos la reciente pérdida de una trabajadora de prisiones, una cocinera que perdió la vida en un acto de violencia gratuita. Este trágico acontecimiento nos recuerda una vez más los peligros cotidianos que enfrentan quienes sirven en nuestro sistema penitenciario. Observamos con profunda preocupación el aumento significativo de la violencia dentro de nuestras prisiones. Esta violencia aumenta los riesgos para la seguridad de los funcionarios de prisiones, que tienen de por sí unas condiciones laborales y de seguridad precarias y, por lo tanto, la de los internos y de la sociedad española. Se hace imperativo que reconozcamos convenientemente la crucial labor que desempeñan los trabajadores de prisiones y nos comprometemos en la mejora de sus condiciones laborales y de seguridad. Por tanto, desde les Corts Valencianes hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que brinden el respaldo necesario a nuestros funcionarios y trabajadores de prisiones. Este apoyo debe concretarse en proporcionarles los recursos adecuados, la instrucción conveniente, la mejora de sus medidas de seguridad y el reconocimiento debido a su autoridad para garantizar su integridad en el cumplimiento de su deber. Llamamos a todos nuestros ciudadanos a unirse en solidaridad con los funcionarios de prisiones y todos los que trabajan en ellas, para mantener la seguridad y el orden en nuestras prisiones. Su sacrificada labor redunda en la seguridad de todos los españoles. Palau de les Corts Valencianes, Valencia, 21 de marzo de 2024.